amigos, ¿cómo están? Estamos en Top Educativo. En el día de hoy estoy acompañada del doctor Cristian González, urólogo oncólogo del Centro Médico Moderno. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola Natalie, qué placer tenerte con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirme y sacar un poquito de su tiempo para educarnos, porque el conocimiento, señores, es poder. Estamos en el mes la prevención del cáncer de próstata. Por eso he tomado el tiempo para hacer esta entrevista donde el doctor nos va a hablar de muchos datos importantes para aquellas personas que pueden ser factores de riesgo para lo que es el cáncer de próstata. Según un estudio, doctor, porque yo investigo, ¿verdad? Antes de hacer las entrevistas, o sea, según un estudio, se proyecta que los diagnósticos de cáncer de próstata a nivel mundial podrían duplicarse para el año 2040. Y además, en cuanto al posicionamiento, el cáncer de próstata es el tipo de cáncer más frecuente diagnosticado en hombres, de 118 de 185 países. O sea, en 188 veces se repite como el cáncer más frecuente en 185 países. Cuéntenos, doctor, un poquito, ¿cuáles son esos factores de riesgo que presenta esta enfermedad? Sin duda alguna, Natalie, muy buen día. Es una condición que desde el punto de vista de salud general es interesante y necesita que tanto la población general como las autoridades se involucren cada vez en estas estadísticas que son cada vez más alarmantes. Lo que comenta que leíste, sin duda, la población se va haciendo cada vez más adulta, mayor, a nadie le gusta que le digan más vieja, pero no es adulta, y es un cáncer muy ligado a la edad, con algunos factores genéticos predisponentes. La conducta de vida, la podemos conversar más adelante, pudiera inferir en algunas cosas. No te puedo hablar de prevención. Quizás no podamos, nuestras generaciones, prevenir el cáncer de próstata, pero sí podemos hacer detención temprana que cambia completamente el norte de la calidad de vida, de la expectativa de vida de ese paciente y de qué tanto puede perjudicar tanto al paciente como a la familia, como a la sociedad de esta condición oncológica interesante. ¿Y a qué edad debería el hombre empezar a hacerse su chequeo? Mira, Natalie, todo paciente que tiene algún antecedente familiar, no solo de cáncer de próstata, de cáncer de colon, cáncer de mama, debería tener un acercamiento inicial en este contexto a los 35 años, un primer evaluación a los 35 años si tiene antecedentes mórbidos importantes. Ya, si de ese primer conocimiento no tenemos ningún indicativo interesante, pudiéramos saltarnos de 35 a 40 y desde los 40 cada año. Algunas naciones, basado más en temas de costo, sugieren iniciar a los 50 años, pero no es la guía más óptima. Yo recomendaría, en sentido general, a partir de los 40 cada año ese chequeo y si hay antecedente familiar, por lo menos un primer acercamiento a los 35. Oh, ese número realmente me sorprende. 35 años, la edad óptima cuando hay Antecedentes familiares. antecedentes, señores, porque en la mayoría de fuentes consultadas podemos encontrar 45, 40 años, pero miren, lo bueno es que según va avanzando la ciencia, entonces también documentarnos con doctores es muy importante. Yo quisiera que usted nos cuente cuáles son los síntomas que presenta el hombre y que son signos de que debe de ya empezar a sus chequeos, o sea, consultarlo con el doctor, conversarlo. Interesantísima pregunta, Natalie, por el hecho de que muchos pacientes entienden, yo tengo 50 años, yo no me siento nada, ¿por qué yo debo ir a un chequeo urológico? Otros se acercan a la consulta teniendo síntomas y viene la duda de si tengo un signo o un síntoma que me hace tener un indicativo
de que puedo estar teniendo un cáncer de próstata. La realidad es que el cáncer de próstata, dentro de las condiciones urológicas de próstata, es uno de las enfermedades que más tarde da síntomas. Cuando lo da, por lo generalmente puede ser una enfermedad avanzada. Eh, las prostatitis, que no son condiciones oncológicas, el crecimiento benigno de próstata, tienden a dar unos síntomas desde sencillo hasta aparatoso, temprano. Sin embargo, el cáncer no tiende a dar sintomatología temprana, salvo una minoría, 5 a 10% de ellos, podemos tener algo de sangre en la orina, disfunción eréctil en el 25% de los casos, 25% de ellos debutan con déficit en la calidad de las erecciones, pero tiende a ser una enfermedad silente. Por eso la importancia de ver cómo está esa próstata anatómicamente, eh, antes con el dedo, sigue siendo el dedo determinante. Ahora con la resonancia multiparamétrica tenemos una herramienta adicional y ni hablar el marcador PSA. Pero esperar a un síntoma para ir a chequearte puede ser un grave error, Muy bien. porque la detención temprana, insisto, es lo que va a cambiar el horizonte de esta enfermedad. Es decir, que el diagnóstico se da a partir de el PSA. Las dos herramientas clásicas en nuestro medio, recto rectal y PSA. Tenemos una herramienta nueva en el mercado ya muy difundida en la mayoría de los centros especializados, donde, donde haces una resonancia multiparamétrica, es una resonancia de próstata especializada de múltiples parámetros con medio de contraste, que te permite identificar lesiones que antes tenías dudas con el dedo de si eran lesiones buenas o malas, si eran quistes buenos o malos. Ese estudio te permite tener más precisión. Nada es perfecto todavía, pero tener más precisión, una sensibilidad y una especificidad para el cáncer importante. Entonces, cuando tú tienes un estudio como ese que te orienta, entonces puedes ir a hacer una biopsia ya, no a todos los pacientes, sino a lo que este estudio te apoya. Es peligroso esa biopsia cuando se realiza. Hasta levantarse en la mañana puede ser peligroso, pero Sí. ya es muy rutinaria, se toman las medidas del lugar, hay protocolos de prevención de posibles complicaciones como infecciones, etcétera. La verdad es que menos del 2% de los pacientes pueden tener algún tipo de efecto secundario de la biopsia. Es algo bien tolerado, ya se hace bajo sedación, antes lo hacíamos sí, ya no, ya esto se hace bajo sedación, después de haberlo visto un cardiólogo, tomando las medidas de antibióticos y del lugar para evitar las infecciones, por ejemplo. Bueno, si lamentablemente una persona un hombre resulta con el diagnóstico positivo de cáncer, ¿qué debe de saber la familia? ¿Qué debe de saber el paciente? ¿Cómo reaccionar? Y bueno, ya después le preguntaré cómo evoluciona esta enfermedad para conocimiento general. Lo primero que le comento a mis pacientes es que esa sensación tan desgarrante inicial de tengo un cáncer, debe pensarse de la siguiente forma. Primero, no hay lo que pudiste haber hecho eh, para evitar que tengas eso. Lo que sí puedes hacer temprano es investigar si eres paciente candidato o tienes ese diagnóstico temprano. O sea, tener ese diagnóstico temprano, más que una desgracia, es una fortuna, porque es uno de los pocos tumores donde si lo encuentras temprano, un bajo grado, tú puedes casi garantizar al paciente que 95% de ellos, 10 años después, se van a mantener libres de enfermedad. ¿Cuántos cánceres permiten eso en el cuerpo humano? O sea, estadísticamente, es una enfermedad que tú puedes darle un curso completamente diferente simplemente por el hecho del diagnóstico temprano. Lo segundo es que no termina la vida, para nada.
tú haces un paréntesis, resuelve eso y continúa con tu vida normal, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista íntimo, desde el punto de vista de continencia. Insisto, mientras más temprano tienes el diagnóstico, ese paréntesis va a ser más corto y más rápido se reincorpora a una vida normal. Excelente. ¿Cómo la familia puede ayudar a este paciente, la pareja también? Porte, sin duda. Cada vez que este diagnóstico aparece, no solamente en próstata, la familia tiene que estar completamente involucrada, la sociedad, y la pareja ni se diga. Ese soporte, ese apoyo, ese espaldarazo, ese sentir que tienes gente alrededor tuyo que te quiere, que te apoya y ese estado anímico es sumamente importante. Como creíste será hecho, es una promesa bíblica. Excelente. Sí. Doctor, ¿cómo evoluciona la enfermedad? O sea, ¿qué debe de saber ese paciente? O sea, ¿qué tipo de medicamento va a recibir? ¿Hay una cirugía? ¿Cómo evoluciona esa enfermedad? Excelente pregunta. Tanto nuestra sociedad, la Sociedad Dominicana de Urología, como grupos como los nuestros, otros grupos urológicos se enfocan, las regionales de urología se enfocan en operativos, en publicidad, detrás de lo que se va a volver un cliché, la detención temprana. Cuando tú tienes esa enfermedad localizada en la próstata, única y exclusivamente, una enfermedad de bajo grado, es fascinante la evolución de ese paciente. No es lo mismo esa misma enfermedad que tú la descubres 3, 4 años tarde, donde ya no está en la próstata. O si está en la próstata ya ha salido hacia bordes laterales, o ya está en los ganglios, o por desgracia lo encuentres ya en los huesos, por ejemplo. El manejo y el comportamiento de la enfermedad va a ser muy diferente. Entonces, es importantísimo que la descubramos temprano. La descubramos temprano. El manejo, si está localizada, tiene dos opciones puntuales. Todo paciente que califica para cirugía, una radical de próstata. El paciente que no quiere hacerse la radical, porque pues, tiene la opción de no optar por algo, entonces tiene la radioterapia como una alternativa extraordinaria también de muy buenos resultados. Pero el paciente que califica para cirugía, lo ideal es que se haga una radical de próstata. Todas las guías de manejos dicen que le va mejor con la secuencia cirugía, si tenemos una recurrencia 10, 15 años después, radioterapia, a que si le doy radioterapia originalmente, esto es una extraordinaria opción. Pero si se la doy originalmente y tengo recurrencia de la enfermedad, entonces la cirugía es un poco más torpe, aunque ya hay otros tipos de radioterapia donde sí puede volver a dar radioterapia en algunas circunstancias. Pero ese es más o menos el lineamiento que recomendamos. Aunque actualmente la medicina es muy personalizada. Cada individuo, lo que le funcionó a fulano no le va a funcionar a la otra persona. Porque a fulano le fue de maravilla, no necesariamente a la otra persona le va de esa forma. Entonces es importante que cada persona se vea como un individuo y que creemos que es una tendencia de la medicina moderna, crear una medicina muy personalizada, basada en todos los detalles de ese individuo, tratar de ponerle sobre la mesa la mejor opción para ese cáncer de próstata. Muy bien. ¿Qué tecnología sumada a la medicina tenemos hoy día? Creo que urología ha sido bendecida con relación a la tecnología en los últimos 20 años. De por sí, urología viene de ser una especialidad casi terciaria a convertirse en una de las tres especialidades más importantes del mundo. Y se debe a que tanto desde el punto de vista farmacológico, por decirte algo en tema de fármacos, estamos apostando a que el cáncer de próstata simplemente lo convirtamos en una enfermedad crónica, una enfermedad que quizá no podamos curarla, pero que el paciente no debe preocuparse de que sea la razón por la que va a alterarse su calidad de vida importantemente o que vaya a morir. Entonces los fármacos vienen por etapas. Terminamos con un fármaco que controla una parte por un tiempo la enfermedad, pasamos a otro y así sucesivamente. Y nos ganamos 20, 30 años, 40 años manejando una enfermedad. Eh, Antes, 30 años atrás, contábamos con muy pocas cosas. Ahora tenemos mucha farmacología en ese sentido
y lo ideal es manejarla adecuadamente con los facultativos del lugar. Ni hablar de la parte quirúrgica. Venimos de hace 20 años tener como primera opción la cirugía abierta. Luego, hace de 15 años atrás, que, por ejemplo, el equipo nuestro tenía más de 15 años haciendo cirugía laparoscópica. Acuérdate que son esas cirugías que se hace por hoyitos pequeños, como la vesícula, así mismo sacábamos la próstata, que está en la parte más profunda de la pelvis, eh, con resultados similares a la abierta desde el punto de vista oncológico, pero con las ventajas de que al ser mínimo invasivo, el paciente se recupera mucho más rápido, está el otro día en su casa. Y ahora tenemos un upgrade de la laparoscópica, que es la cirugía robótica, probada desde el 2003, pero en nuestro país hace 10 años estaba ya en Santiago, ahora tenemos 2 años con ella aquí en Santo Domingo. No es ciencia ficción, es simplemente la misma cirugía, un mismo cirujano, con una herramienta tecnológica adicional. Eso es bueno que quede apuntado, Sí, porque algunos entienden que no, que hay que ser un super Dios o que hay que tener no sé cuántos casos, no. Simplemente tú mismo cirujano. El cirujano debe saber operar, debe saber lo que está haciendo y debe estar certificado en esta tecnología. El paciente va a tener el mismo resultado aquí, en Estados Unidos, en Europa, el mismo resultado. Es un tema estadístico. muy bien, excelente, doctor. Tengo otra pregunta importante a nivel de país. ¿Cómo estamos en ese diagnóstico, tratamiento de la enfermedad, igual que en Latinoamérica, comparado obviamente con Estados Unidos, Canadá y Europa? Mira, para ser justo, creo que hemos crecido bastante. Falta mucho, pero hemos crecido bastante. Diariamente deben morir en Santo Domingo, en República Dominicana, entre 5 a 7 pacientes por cáncer de próstata, mueren diarios. O sea, mueren en República Dominicana alrededor de 2.000 casos por cáncer de próstata en el año. Desde el punto de vista de salud pública, es una enfermedad costosa cuando la descubrimos tarde. Eh, em, Podemos hacer más. Yo creo que la seguridad social dominicana, insisto, ha crecido. No se puede ser injusto con eso. No recuerdo, creo que el plan básico tiene 2 millones de pesos para el manejo inicial. Y hasta la idea de, de que tengamos diagnóstico temprano es una especie de responsabilidad social, de cooperación con tu Estado. Si tú tienes una enfermedad que le diagnostica temprano, mm, tienes recursos para resolverlo porque hay para eso, para que no consumas esos recursos. Vamos a hacer un ensayo de punto de vista inteligente. Si diagnostica la enfermedad temprano, no solo te va a ir bien a ti como individuo, sino que vas a ser mucho menos costoso para el Estado, para tu comunidad, para tu familia. Y esos recursos que el Estado va a disponer de ellos, lo puede utilizar en otros pacientes detrás también de diagnosticarlo temprano, que le va a ir bien como individuo. Entonces, hay que entrar en conciencia, en ese detalle, entrar en conciencia. Creo que en las ciudades principales se hace una urología de primer mundo, sin duda alguna. Tanto en la capacidad de sus profesionales, la urología dominicana va avanzando tanto en este elemento importante que tener facultativos de primer mundo, como en lo que dispone de ese facultativo. No ganas nada con tener un gran especialista si no tienes recursos con que manejar. Las ciudades principales de este país tienen suficientes recursos, tanto humanos como tecnológicos, para resolver la mayoría de las cosas, no solamente de la parte oncológica, de piedra, etcétera, etcétera. Ya muy pocos pacientes empiezan a salir del país, como lo hacían hace 25 o 30 años atrás, que cada vez que tenían un diagnóstico urológico tenían que salir del país. No, ya, una minoría. Algunos por el complejo de vacar nariz, etcétera, pero no porque no tengan lo que necesitan aquí. Y hay láseres incluso que no lo tiene Estados Unidos, porque todavía faltan que pasen unos años para que la IFA lo apruebe, lo tenemos en nuestro país. La robótica ni se diga, hace rato que tenemos robótica en el país. Eh,
estamos bien desde el punto de vista urológico. Podemos estar mejor, podemos hacer más, podemos expandir todo esto no solamente a las ciudades principales, esto puede llegar a la parte más remota del país. ¿Vamos bien? ¿De que necesitamos siempre más? Sí. Hay que incluir más procedimientos de urología en el plan básico de salud. Eso es un esfuerzo estatal y que las sociedades se preocupan en presionar en ese sentido. Hay que concientizar a la población que busque asistencia más temprano. En urología, la mayoría de las cosas diagnosticadas temprano tienen solución. Eh, Podemos seguir creciendo, claro que sí. Qué buena noticia de que un paciente con un plan básico puede estar cubierto durante el primer año, ¿verdad? Pues Sí, es como que una cuota que se renueva por año. por año, muy bien. Cuando la enfermedad está avanzada, no da para 3 meses. Ujú. Eso es indiscutible. Por eso te comentaba de que para los primeros estadios hemos avanzado bien, Muy bien. pero ya para estadios más avanzados, esos recursos se acaban los primeros 2 o 3 meses. Y ya el paciente, al menos que opte por tocar las puertas de alto costo, eh, va a sucumbir ante la enfermedad por falta de recursos, sin duda. Lleva a cualquier familia a la quiebra. Bueno, pues esto es un dato muy importante a nivel de país para ayudar a que sea cada vez mejor. Entonces, vámonos un poquito a hablar de lo que tenemos aquí en el Centro Médico Moderno. ¿Qué es URUS? Urus es una compañía de servicio urológico multidisciplinario. Ya tenemos cerca de 15 años que apostamos a que cada especialista del grupo se super especializara en un área. Tanto mi compañero David Soriano como mi persona decidimos la parte urooncológica. Hay otros que se dedican a la parte de urología funcional, de incontinencia, eh, hay otros que se dedican a la parte de reproducción y disfunción eréctil, por ejemplo, y así sucesivamente. Igual con un equipo que le da soporte de nutrición, de infectología, de cardiología, etcétera. Es un servicio que apuesta a eso, a la integración de las especialidades. Se tiene aquí en el Centro Médico Moderno. Es uno de los primeros centros que dispone de este servicio, igual que otros que también ya cuentan con unos. Excelente. Muy buena noticia saber que contamos con ese grupo de expertos aquí en URUS, es que se llama, ¿verdad? Muy bien. Doctor, un mensaje final que usted quiera darle a esos pacientes que tienen miedo a hacerse el examen, a venir a temprano, a los 35 años, a hacerse ese examen. Sí. ¿Qué usted quisiera decir? Mira, yo creo que el dominicano, no solamente en la parte médica, en todo le busca el chiste a las cosas. Entonces, siempre le ha puesto algo de morbo al chequeo urológico del hombre con el urólogo. Y ha sido un grave error porque muchos se sienten algo cohibido, relacionando la parte de un examen físico que debe ser incluido en cualquier examen físico de cualquier especialidad, así como te chequean un ojo, el oído, con otoscopio, la nariz, con el mismo otoscopio. Es parte de un examen físico, el chequeo de la próstata. Sin embargo, las cosas que te vas a ahorrar y evitar, tanto a ti como a tu familia, eh, no tienen precio. Tienen Muy precio. bien. Bueno, doctor Cristian González, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por orientar a todos los pacientes que nos sintonizan aquí en Top Educativo y muchas gracias por ese mensaje importante para toda la población, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí y no olviden darle like a este video y suscribirse a este canal para más informaciones de valor educativo para usted.